Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿esa? Y a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Buena Biblia. Ajá, porque... Ya como un botoncito. El esfuerzo que ponen los traductores para arrimarse todo lo más que pueden a lo que ellos quieren, y no lo que Dios quiere. En el griego no hay duda, ¿no? El griego dice fornicación. ¿Así? No dice infidelidad patrimonial. No, pero esta Biblia no sirve, ¿no? Porque este grupió. Leyó en la Biblia de él, no leyó en él. No, esta, no, pero yo leí... Él sabe que esta no dice. No, sí, la tenía en la mano cuando leyó. Esta Biblia no sirve, ¿no? ¿Qué dice? Dice, y les digo que si alguno se divorcia de su esposa, a no ser en los casos en que ésta le haya sido infiel, comete adulterio si se casa con otra. Y el que se casa Esa con una dice. divorciada, ¿Cuál es adulterio esa? también, ¿Cuál es esa? Yo leí, ¿cuál leí? No, yo leímos esta. Él leyó la que tenía ahí. La que me había de Reina Valera, esta. Esa es Biblia al día. Claro, esta Biblia es falsa, igual que la que vos tenés allá, de la misma Biblia. La Biblia al día. Hay que hacer un corte con la tapa así, con la falsa acá, porque vos no sabés. No, porque ves en serio lo que dice, fíjate. A no ser, dice que a no ser porque esta le haya sido infiel, o sea, que acá lo que está diciendo es que si tu mujer te fue infiel, Sí. vos tenés derecho a casarte con otra. Te divorciaste y te casas con otra. Entonces ella como esta infidelidad, sacándole una fotografía Nada. en la cama con algún otro, y ya está. Entonces ya tiene la vida dicha de poder casarse con quien quiera. Claro, porque si ponele que un matrimonio, el hombre no cuida a la mujer, tarde o temprano la mujer lo va a engañar. O sea, Y se no, puede, y no es el Señor. claro, se puede inducir al adulterio también. También se Dice, puede. además está bueno lo que dice Pero no después. ese es el punto. El punto es Claro. que el único caso que se permite es el de Moisés, y Moisés no tiene nada que ver con Dice con esa- Iván, y acá dice después, dice, y le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro, lo que escucharon a Jesús Dice, entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado, o sea, a quienes revelado, ¿no? Podría decir. no es dado a todos porque no todos tienen la uña para la dedicación para obedecer mis leyes. Y de muchos se tiene que hacer eunucos por el reino de los cielos. porque Claro, no tienen pues forma hay de- eunucos que no Claro, y son... acá, fíjate, acá hay otra tergiversación. Dice, Ahora, acá cuando dice la causa de fornicación, es una palabra muy corta del Señor, contenido, digamos, lo que está contenido en el versículo 19, que trata la cuestión de Moisés y en ese corto versículo usa las dos palabras, usa la palabra porneia y moiseia, o sea, usa la palabra fornicación y adulterio, distingue en un solo versículo. Estoy hablando de la original griega. Todos los originales griegos. Nunca hubo ninguna discusión sobre esto durante siglos de la Iglesia. Es decir, en este último tiempo, cuando viene tanta presión para reducir la santidad de la Iglesia, de todas maneras, y confundir, vienen estos traductores del infierno que están influidos por Satanás, no por Dios. ¿Qué dijo Moisés? Dijo el Señor acá. Él no invalidó el permiso que dio Moisés, y dice, ¿por qué Moisés os permitió? Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, mas al principio no era así. Pero el Señor no elimina en ese tiempo la instrucción de Moisés, digamos, la libertad que Moisés dio, no la elimina, la menciona. Pero es para una fornicaria, no es para una adúltera. ¿Por qué una fornicaria y no una adúltera? Porque el adulterio es cuando hay compromiso de casamiento, pero cuando no hay compromiso de casamiento y dos personas se juntan sexualmente, eso es fornicación. No hay un pacto entre ninguna de las dos, entonces es fornicación. Y el hecho de que el Señor use la palabra fornicación y la palabra adulterio en el mismo versículo quiere decir que hay que darle importancia a uno y a otro.
Y cuando él dice fornicación, está hablando exactamente de la ley de Moisés, está planteando la posibilidad que Moisés dio, de que por la dureza de vuestro corazón, Cristo aclara, Moisés os permitió dar cartas de divorcio. Por ejemplo, la chica no dice nada de su no virginidad, y se casa y se descubre que no es virgen. Le dio Moisés a ese varón, le dio la oportunidad de cambiar de esposa. Es decir, anula el contrato de matrimonial, el pacto matrimonial lo anula y le da lugar otra vez a la mujer. Por eso en Israel se hacía tanta cuestión de la sábana nupcial y todo eso. Era una cosa muy seria. Ahora, cuando se dice, a no ser por causa de infidelidad conyugal, es muy distinto a fornicación. Fornicación es un acto cometido antes de casarse, pero no después. Ahora, de cualquier manera, esa palabra no está en pie ahora, porque pasó Moisés y pasó el tiempo de la ley. Cristo hablaba debajo de la ley, dentro del periodo de la ley de Moisés. Jesucristo vivió y ministró de la gracia de Dios en el nuevo pacto, pero vivió bajo el antiguo pacto. Entonces ahora, cuando venimos al caso de hoy, o del tiempo de la venida del Espíritu Santo, cuando Dios selló la obra de gracia con el Espíritu Santo y trajo el Espíritu Santo a la tierra y empezó a actuar entre los hombres, tenemos un nuevo pacto. El nuevo pacto es en el Espíritu. Entonces tenemos un nuevo pacto que tiene los profetas y apóstoles. Los profetas que anunciaron el nuevo pacto y los apóstoles que fueron los artífices del nuevo pacto, que son Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. Son los 5 apóstoles del nuevo pacto. Y el nuevo pacto está establecido en cuanto Cristo muere y resucita y viene el Espíritu Santo, ahí empieza el nuevo pacto. El nuevo pacto entonces nos da por terminado la ley de Moisés. No hace falta discutir la palabra fornicación o la palabra adulterio. No hace falta porque el nuevo pacto viene y el nuevo pacto pone sus leyes. ¿Y cómo las pone? Bueno, leamos lo que dice. Esto que voy a decir ahora es lo que corresponde a hoy en la iglesia. ¿Qué es lo que dice Mateo 7? Romanos capítulo 7. Romanos 7. Hay muchas iglesias que eso no lo tienen en cuenta, ¿no? No tienen en cuenta nada de esto. Mezclan el antiguo de todas partes con el nuevo, hacen zafarrancho. Entonces ahora leamos. ¿Cuánto? 7. Romanos 7. Romanos 7. Empiecen leyendo con el versículo 1. Y si acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pregunta, ¿no? ¿Acaso ignoran, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. ¿Está bien claro o no está claro? Para cualquiera, claro. Esto es el nuevo, sí. Es el nuevo pacto. Ahora vamos a la otra palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Ahí habla del casamiento en la iglesia, que está sujeta a la ley mientras él vive. Vuelve otra vez a afirmar en ese versículo que el casamiento es un pacto que dura mientras la persona vive. El capítulo 7 de 1 Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribís, bueno le sería a la mujer al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación de cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No
neguéis el unos al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupaciones sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que las mujeres no se separen del marido, y si sepárese, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Acá sigo o Seguí acá, 39. ¿Hasta dónde? El versículo 39. 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más Bueno, dichoso esto último será quedarse. Es un imperativo espiritual. Claro. Por ejemplo, si Yo tengo el espíritu. el creyente, cásese en el Señor, cásese con alguien que es creyente. Claro, en el Señor. Ahora, cuanto al adulterio, si se casara la hermanita con un hombre del mundo, no estaría adulterando. Espiritualmente sí, porque estaría uniendo dos cosas que no deben unirse, pero sexualmente no tiene reprobación. ¿Cómo no? Si se casa una chica creyente con uno del mundo, no está en adulterio. Se ha equivocado de persona porque no es Claro, pero si no estaba casada, no es creyente. ella No se va a casa. contribuir a su vida espiritual, pero no está en adulterio. Si no estaba casada, no es que estaba casada y se casa con otro. El adulterio viene cuando hay un pacto anterior de casamiento, ese es el adulterio. Y lo peor del caso es que ningún adúltero va a entrar al reino del cielo. Ahora, fíjense ustedes, manosear un pasaje donde los mismos que escucharon a Jesús vieron puertas cerradas y no abrieron, porque dijeron, si es así la conducción del hombre con su mujer, mejor a casarse. Quiere decir que ellos no vieron que Jesús agrandó la puerta, no la agrandó un ápice, la dejó como ellos sabían que tenía que estar. En Marcos registra lo mismo de Mateo, pero en Marcos ni hace alusión siquiera a ninguna posibilidad de esta índole. Marcos 10. ¿10 cuánto? Era la hermana que Marcos 10. creo que es el 4. El versículo 1. Lea uno. Leo yo. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, que al otro lado del Jordán. Volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para preguntarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarme de lo mismo. Les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que acá Marta no le dio ninguna. Le dio con todo. Lo que pasa es que la Biblia está hecha para trampear a los que quieren la cosa liviana. Y Dios le pone la trampa. Dios tiene mucho interés en que los que reciban sean los que sólidamente están buscando a Dios de todo corazón. Si tenemos que revisar todas las excepciones de la regla para ver si me meto o no me meto, es evidente que no está operando el Espíritu de gracia para dar a Dios lo que Dios le merece, sino estoy queriendo repartir lo de Dios lo más mínimamente posible para llegar. Pues, ¿qué hay detrás de eso? Ahí yo tengo ganas de vivir mi vida, yo quiero tener varias mujeres, yo quiero ser como Salomón. Y el Señor no lo deja. Bueno, estamos por leer Mateo capítulo 10. Una preguntita, esto siempre me quedó ahí picando, esto de que cuando Dios une algo, que el hombre no lo desarme. Siempre me quedé pensando con estas parejas que se casaron sin conocer a Dios, en esa unión que eligieron ellos, digamos, sin tener luz o claridad. Si eso se lo puede tomar como que Dios los juntó también, o al estar fuera del conocimiento de la luz, ese casamiento es como que se juntaron ellos, digamos, se han casado ellos. ¿Cómo es el tema? Sí, la gente vive en perdición. El mundo vive perdido. Ahora, ¿se salva cuándo? Cuando viene la luz. Cuando viene la luz de Dios. Cuando el corazón responde a Dios. No cuando Dios arregla algo para que esté de acuerdo contigo. Sino es un llamado a una vida nueva. A un concepto nuevo de vida. A una santidad que no había antes. A una obediencia que antes no había. Y la condición para poder tener esta vida eterna es seguir los mandamientos del Señor. Y Dios nos da fuerza para hacerlo, porque por eso Él da su Espíritu en abundancia y Dios ha provisto toda fuerza, todo espíritu, toda convicción del corazón del hombre, ayudado por el Espíritu de Dios, para cerrar la puerta del pecado y abrir la puerta de la santidad. Y así que sin santidad no veremos al Señor. Ahora, la palabra habla así: esto erais, gracias a Dios, habíais sido, mas ahora sois. El erais y el es. Importante. Ahora, Iván, si viene una chica, se convierte, toma la decisión en una chica y viene al Señor, y vamos a suponer que estuvo casada y se separó, y ahora en el Señor quiere casarse, volver a formar un matrimonio. Es un poco replanteando la pregunta que hizo ¿qué consejo se le da a esa chica? Ella estuvo casada cuando no conocía al Señor, se separó, y ahora conoce al Señor, crece en la vida espiritual y quiere formar una familia. Pero ¿por qué decir ahora conoce al Señor antes no lo conocía? No es necesario. Porque el casamiento es ley creacional, no es una ley espiritual. Ajá. Así que se casa el budista, el maometano, el ateo. Y eso es cuando Dios lo junta. Y es cuando Dios lo junta. Claro, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer. ¿Viste? El hombre, en el sentido genérico. Claro, no habla de un convertido.
No el hombre convertido, Claro. o el hombre espiritual, o el hombre creyente. Habla del hombre. No. Dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué razón es así? Porque Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Nadie puede usar al hombre y a la mujer para lo que quiere, porque Dios los hizo. Lo hizo con un propósito, y cuando ese propósito no se cumple, hay pecado. El pecado habla de muchísimas cosas. Habla de enfermedad, habla de debilidad, habla de desviación, de tentaciones, agolpamiento. Pero esto no tiene nada que ver con agolpamiento, es decir, la ley del casamiento la hizo Dios para todos los hombres. Dios le dio sexo a cada hombre, le dio el sexo que corresponde y cada uno tiene que vivir conforme a eso. Ahora después están los enviciamientos, están las inclinaciones pecaminosas, están las pruebas de lo que no se debe hacer, está la experimentación de cosas sexuales indebidas. Está todo el elenco completo del diablo, de sus ángeles y del corazón del hombre. Y el corazón del hombre, el mío, es perverso más que todas las cosas. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ahora en inglés lo dice mejor todavía. Dice, the heart of man is sinful, desesperadamente inicuo. Usa la palabra desperate, que quiere decir desesperadamente inicuo, como diciendo, pasando la medida de la gramática ya no hay término. Así es la maldad del corazón del hombre. Y tenemos que reconocer que nos trampea, nos lleva donde no tiene que llevarnos, nos hace ver lindo lo que es feo, nos hace ver el camino de Dios donde no está, y nos señala a los compañeros que no corresponden, nos señala las situaciones inconvenientes que avasallan y se ríe de todo esto y nos empuja para que lo experimentemos. Y el hombre es un papelito frente a todas las tentaciones del mundo. Entonces vienen al Señor. Venimos, todos tenemos la misma experiencia, que no solamente tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, sino con la comunión con Dios y el establecimiento del reino de Dios entre Dios y el creyente. Y Dios ha provisto todo para que el hombre salga de su pecado y no peque más. Inclusive el homosexual. Erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido limpiados, ya habéis sido. Porque el diablo viene y dice, no, vos no podés. No, la palabra dice sí. Ahora es la peor situación, el peor calificativo moral es perversión, ya es más que pecado, perversión. Es invertir los valores de la creación creada por Dios. En Romanos es un capítulo serio sobre eso. Estamos traduciendo el libro de Señor. Señor, ¿no? Y estamos traduciendo el libro. ¿Cuál es el libro? No sé, los otros. Le regalaron el libro. ¿El nombre de el título? ¿Cómo es? Ah, más allá de lo real. Ah, si yo lo tengo en la computadora. ¿El está en castellano? Sí, traducido. Palabra por palabra. ¿Cómo es el libro? Más allá de lo radical, el que... Él lo tiene en castellano. Ah, ya. A veces creemos así. Vos empezás, tío. ¿Empiezo yo? Romanos. Capítulo 1, versículo 18.
un poco grande. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sigo? Sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Terrible, habla. Ahora quiero leer en Romanos, en Corintios, 1 Corintios capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 6, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora esta es la palabra clave. Y esto erais algunos. Esta lista, ustedes están en la lista en algún lado. Esto erais algunos de ustedes. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Este es lo que tenemos escrito, de lo cual no podemos salir. Y tenemos que extender la misericordia y gracia de Dios hasta este punto. Bueno, ¿estamos para la venida del Señor? ¿O quieren que comentemos esto? No, me queda una duda. Digo, ¿no será que el estado actual de la Iglesia tiene que ver con estas cosas individuales de cada uno? Individuales. Más una pregunta. ¿El estado actual de la Iglesia es por la organización que hay o por la suma de los individuos, de los corazones que todavía están livianos? Estamos, me hago cargo también. El estado de la Iglesia es una demostración de poca fuerza espiritual de los creyentes y los que dirigen.
poca fuerza. Bastante oscuro está la verdad de Dios, bastante oscuro, bastante olvidada, bastante tergiversada. Por eso cuando hablamos de Esmirna, tenemos por delante una iglesia que sale de ese contexto actual. Es una iglesia muy humilde, que tiene la experiencia a todas las iglesias de Asia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo, porque en realidad vamos a volver a Apocalipsis en la experiencia de la iglesia, porque ese es el final de la iglesia. Capítulo 2. El 2. El 2 habla de Éfeso. ¿Leo el 2 o...? ¿Leer? No, para. El 2 ocupa los versículos 1 al 7. Esmirna empieza con el 8 y termina en el 9. No, el 10. No temas prácticamente. En la iglesia de Pérgamo está el versículo 12 hasta el versículo 17. El versículo de Tiatira, desde el 1 hasta el 29. Así que del 18 al 29, ¿cuántos son? 18, 8 versículos. 11. 8 o 9. Del 18 al 29 hay 11. Sí. Y fíjense que es más corto que todo. Sardis va desde el 3. Hay 13 versículos para Sardis. Y para Odisea hay unos cuantos. ¿Y qué tenía la de Esmirna? ¿Cómo? ¿Qué tenía la de Esmirna que era rica? Pero justamente por eso nos extraña que es tan rápido el juicio de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Humilde. Riqueza espiritual, ¿se entiende? Tú eres rica, ahí está, terminó. Después dice, no temas de nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y nada más que eso. Entonces nos encontramos ante la antítesis. Es diferente a todo lo que hay. Dios evidentemente aprueba todas sus obras. Y la pregunta que se hace es la siguiente. ¿Podemos nosotros estudiar Esmirna siendo tan poco el bagaje que tenemos para estudiar? Y la respuesta puede ser sí o no. ¿Cómo es la respuesta? Si decimos sí, podemos, ¿por qué podemos? Bueno, evidentemente no estamos diciendo no, porque si consideramos la cuestión es porque estamos en el sí, no en el no. Si estamos en el no, hacemos así y terminó. Pero decimos, esta iglesia, yo quiero saber qué hay acá, hay algo que entusiasma. Tú dices que yo conozco tu pobreza, pero tú eres rica. Lo dice el Señor, lo dice el perfecto, el Dios de los cielos. Es una iglesia que le encanta a Él, le llena. No tiene nada que decir, es como decir, apruebo la obra de ustedes, hagan como están haciendo, sigan lo que están haciendo, porque esto es
aceptable delante de mis ojos. Ahora volvemos a la pregunta, ¿podemos nosotros tener, estudiar estos, tan poco material? Y si decimos no estamos muy satisfechos. Si decimos sí, nos parece más la nota que Dios quiere que demos, pero estamos igualmente medio en el oscuro. Pero cuando sumamos todo lo que tenemos igual que Esmirna, por ejemplo, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu, tenemos la misma dote, presencia, el don de Dios es el mismo, la gracia que les vino a ellos es la que vino a nosotros. Ustedes tienen que tener compasión de mí. Yo me siento perfectamente bien, ¿no? Quiero decirles. Y conocemos el Espíritu, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo Dios, estamos en el mismo mundo, conocemos el pecado, conocemos la santidad, conocemos... ¿Qué es lo que no conocemos? Entonces todo ese bagaje me hace a mí pensar que Dios me quiere hablar con Esmirna, que lo va a hacer, y que vamos a descubrir que Esmirna es la más acertada de todas las iglesias que hay acá. Tenemos una que es muy buena, dice por ejemplo Filadelfia, que se ha tomado siempre como la principal, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave del David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mientras mienten, he aquí yo haré que vosotros vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi misericordia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Padre, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y de Dios, y mi nombre es nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno dice, ¿qué pasa? Es lindo que hable todo esto que habla de una iglesia. ¿Pero esta iglesia es mejor que esta iglesia o es esta iglesia mejor que esta? Si Dios dice que lo que ellas tienen de pobre es rico, es riqueza, ¿por qué voy a pensar yo que hay alguna otra cosa de amonestación que de darle? Que cuide, que tenga cuidado con esto, que tenga cuidado con otro. No dice nada. Por eso yo pongo Filadelfia debajo de esta.
y me quedo enamorado de esta que está cerrada, como queriendo abrirse con todo lo que ella tiene, la riqueza. Entonces empezamos a buscar a Dios, empezamos a bucear y descubrimos que Dios no es orgulloso, es humilde. Dios no es ostentoso, es humilde. Dios mira al soberbio, lee de lejos. El soberbio no tiene parte con Dios. A los humildes lo siente cercano. Los sacrificios de Jehová son un corazón quebrantado. A aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces empezamos a conocer a Dios, con conocer lo de espíritu. ¿Por qué tanto para tan poco? Es como pasa revista, pobres, ni hablemos. Y seguimos con el otro. Porque está metió 17 goles en 2 partidos. Así que, fulano de tal, ¿qué tal, Lo distingue delante de todo. Ni se habla. Sigue al próximo. Ese es el libro de la ayuda, es el Automóvil Club de Dios, que viene con la grúa. Acá hay uno que no tiene ningún problema. El motor anda al pelo. Y después el ejemplo también está en Jesucristo, que nació en el... Sí, y me parece que vamos a descubrir quién es el hombre que Dios ama, quién es la iglesia que Dios ama. Y la vamos a encontrar en la sencillez, en la humildad y en el amor. Ahora el tema era la venida del Señor. ¿Qué hacemos? Y ahí leímos en la iglesia que leíste vos que al último decía la prueba que vendrá. La prueba que vendrá al mundo. Y posiblemente tengamos que hablar poco, pero el perfume de Esmirna va a cundir. Muy amados. Entendieron al Señor. A aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esto lo vivían ellos. El temor que tenían, el temblor, era para ser santos y para ser puros delante de Dios. Quizás estudiando las dos iglesias, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso, se puede sacar algunas lecciones de comparación notables. La iglesia de Éfeso quitó el candelero, ¿no? Dios, la iglesia de Éfeso. ¿cómo? Quitó el candelero. Le iba a quitar el candelero si no se arrepentía. No entiendo. De la iglesia de Éfeso. Sí. Quitó el candelero. Ah, sí. Le habla del candelero. Pronto a ti quitaré tu candelero de su No lugar, se arrepiente. si no Ahora hubiera fíjese, arrepentido. esta iglesia nos supera a todos nosotros. Porque dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia.
y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. A esta iglesia le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahora ustedes saben aquí, la mayoría de los exegetas dicen que era una iglesia que amaba mucho al principio y que oraba mucho menos. Que amaba mucho menos. Que el amor ferviente ha decaído. Y así, sobre esa base, se va hablando de Éfeso que perdió su primer amor. En realidad no es así. Es que perdieron totalmente la orientación. Porque si dice que le va a quitar el candelero de su lugar, si no se arrepiente, es señal que el candelero está mal puesto. Está puesto para una iglesia que no está trayendo fruto, que no está sirviendo al Señor. El candelero indica que la iglesia sirve, que la iglesia está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que ha perdido Éfeso? Si ha juzgado a los que dicen ser santos y no lo son, los que quieren pasar por apóstoles y no lo son. Ha juzgado, ha trabajado con paciencia. No ha desmayado. Ha sufrido. Entonces nos damos cuenta que el problema que hay es entre Dios y la iglesia. Es cómo hacen las obras. Las obras al principio, ¿quién las hacía? Hacía el Señor, y la iglesia recibía el bien, que era dar fruto a una iglesia que vivía en Cristo. Y la lección de Éfeso es tremenda para la iglesia de hoy, porque indica que el único que puede hacer una obra en mí, en vos, en cualquiera, que valga para Dios, que reciba el benemérito de Dios, la complacencia de Dios, es Cristo. El único que puede hacer la obra, que puede actuar, que puede ser notoria delante de Dios, que es una obra que va a aceptar el Señor, y el Padre la va a aceptar también, y va a ser de perfume grato a Dios. Es la obra que Dios hace a través de nuestro templo, que es este templo que tenemos acá. Nosotros entregamos el templo y Dios nos hace la obra. Entonces, cuando es así, hay fruto. Pero cuando nosotros queremos estudiar para complacer a Dios, ya perdimos. Cuando queremos hacer cosas buenas, cosas intelectualmente apropiadas, nos equivocamos. Usamos nuestros talentos. ¿Por qué al principio ellos andaban bien y era una iglesia llena de dones y gracias? Porque ellos no sabían cómo hacer las cosas. Se habían convertido realmente al Señor. Y entonces
el Señor obraba en ellos. Muy sencillo. No De tenían, noche, de día, no predicaban. tenían teología. Y no tenían voces contrarias, no tenían pasiones contrarias, no tenían nada, realmente no tenían nada. Se habían convertido a Cristo, no tenían nada. Y cuando no tenían nada, el único que podía hacer algo era el Señor, y Él hacía todo. Tan es así que la iglesia marchaba adelante con un ímpetu tremendo. Pero después vino la consideración de las reuniones, consideración de la obra, el enfoque salió de Cristo y se puso sobre la obra. ¿No? Y entonces, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué depender tanto de Dios? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora? No sabemos, vamos a quedarnos a orar hasta que Dios nos diga. Ya lo sabía. Ya lo sabemos. Miren que quizás estemos obligados por el Señor a tratar un tema esta noche, volver a Éfeso. Yo no quería volver a Éfeso. Si no cambias, quitaré el candelero de su lugar. Es decir, si tú no permites que yo te use para como yo quiero, para la obra que yo te gané, yo te compré, yo te redimí, entonces no queda otra cosa que hacer más que decirte que vas a ser una iglesia sin fruto. Todas tus obras van a ser quemadas, porque tus obras las haces tú, no las hago yo. La única obra que permanece es la que yo hago en ti, no la que tú haces. Por eso le dice que pobre a Esmirna. Bueno. Porque no tenía gloria propia. La gloria estaba en el Señor. Se consideraba totalmente débil e inútil, pero oraba. Y sus oraciones eran oídas de Dios. Tú eres pobre de espíritu. Bienaventurado el pobre de espíritu, el quebrantado de corazón. La figura se hace más clara. Dios invita y viene el pecador y bebe. Y bueno, bebe la palabra de Dios, bebe el poder de la palabra de Dios, y bebe para su salvación y para su consagración. Y al principio no conoce otra cosa que Cristo. Y es el primer amor, decimos. Y el primer amor es cuando Cristo hace la obra y no la hace el hombre, la hace el Señor. Ahora, ¿qué hay que hacer para que Dios haga la obra y no la hagamos nosotros? Hay que orar. Hay que orar y dejar que el Espíritu nos ilumine y nos llene, y orar hasta que se llenan todos los estanques y empiezan a rebalsar los estanques, y seguir orando. Y ya entonces la mente no está cavilando si puede, si no puede, esto. Es todo una operación divina. La iglesia se enciende, la iglesia se transforma, los hombres se transforman, las mujeres se transforman. Empieza desde una oración. Sencillo. Podría ser que desemboquemos en eso para acá, para casa, que domine la oración. Aprendamos a orar. ¿Qué va a pasar si oramos? Si oramos.
Ahora se van a convertir algunos. Y algunos que andaban más flojos se van a sentir con la fuerza de Pablo. Así que nuestra humildad esta noche, primero es, yo soy un tipo medio raro, yo siempre me interesa más, me interesa muy profundamente los momentos de la iglesia de comunión en circunstancias muy adversas, por ejemplo bajo una lluvia torrencial, y los que vienen. Yo digo, yo no quiero faltar a esta reunión por nada, porque generalmente suceden cosas. Lo he experimentado muchas veces. Están, pero lloviendo perros y gatos afuera. Es cierto. Y viene ponchado, viene Iván a la reunión. Y vino don Juan y doña Catalina, y vino don Pedro. Y tuvimos eso en Casanova. Y abrimos la escritura. Y yo tenía la sensación de que íbamos a recibir algo del Señor. Y esa noche Dios nos transformó. Oh, lo he visto. Tremendo. Nunca fui el mismo hombre después. Ahí tiene un caso. No hasta el predicador. Somos nosotros. Oremos al Señor. Leamos la palabra. Y viene una luz. A mí la luz que vino de ese día me ha durado 30 y pico de años. Pero necesitamos de nuevo. Tenemos día de lluvia torrencial. No fue en Casanova, fue en Wilde. ¿Fue qué? Fue en Wilde cuando llovió perros y gatos. No, esa es otra casa. El caso de Casanova es cuando empezó realmente Que no podíamos pasar con el coche. Y llegamos y había gente en Wilde, 7 y 8 personas, pero una reunión que estaba... Eso fue un hecho aislado. Y creo que fue una de las primeras. Y después nos tocó en Casanova otro día que nosotros nos metimos ahí en el barro. Bueno, todo pertenece al mismo tiempo, a la misma época. Sí, era la época primera. Pero algunas veces es duro volver al primer amor, ¿no? Porque estamos muy estructurados, muy envueltos en tradiciones y organizaciones. ¿Vos estás envuelto en tradiciones? No, pero yo digo a nivel iglesia, ¿no? Yo la otra vez estaba así orando y meditando, ¿no? Y yo me siento un poco contaminado, ¿no? Porque muchas veces me han sacado he dejado permitir, ¿no? La frescura de Dios. Y gracias a Dios el Señor me las muestra, ¿no? Para sacarlas. Y he tenido que luchar mucho. Yo desde chico estoy en la iglesia y bueno, y he tenido conceptos que el Señor me ha mostrado y lo he pero yo digo que tremendo es esto, ¿no? Que acá el Señor le dice, ¿no? A la iglesia que vuelvan al primer amor, ¿no? Y eso significa tal vez romper con muchas cosas. Y hoy en día también hay que romper con muchas cosas, ¿no? Para volver a eso, a esa frescura, ¿no? Primero oramos. Oramos fervientemente al Señor. Pongamos nuestra vida delante de Dios. Él está oyendo. Yo quiero ser un vaso
ser, Señor amado, como el dardo en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Esa es mi oración, Padre, de esta noche. Tiene poder, todo poder, presureció en Golgota. Nunca temas, oh iglesia, el Señor es de ti. Arde con su fuego, tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Tiene poder, todo poder, Jesús nació en Golgota. Tiene poder, todo poder, Cristo ha vencido.